Universalsemiotics.com presenta. Platón Protágoras Introducción 1. La situación del Protágoras. Entre las obras de Platón, el Protágoras es el primero de los diálogos mayores en cuanto a la fecha de su composición. La habilidad literaria y la maestría expresiva con que está compuesto hacen, sin embargo, muy inverosímil la hipótesis de algunos estudiosos, como von Arnim, Richter, Vilamovich, de que fuera el más antiguo de todos los diálogos de Platón, redactado aún en vida de Sócrates. Pero es evidente que es una obra de la primera época de la producción platónica, uno de los diálogos socráticos, escrito con anterioridad al primer viaje a Sicilia. Comparte, en efecto, una serie de rasgos claros con los diálogos de este periodo inicial, con los diálogos breves que consideramos algo anteriores. La imagen de Sócrates parece responder por entero a lo que creemos característico del Sócrates histórico, ocupado en problemas de ética, interesado en los razonamientos inductivos, como dice Aristóteles, sin una doctrina metafísica, sin ninguna teoría de las ideas. Por otra parte, la discusión planteada concluye, como en otros diálogos menores, sin haber encontrado una respuesta válida, y este final aporético sirve solo para mostrar la insuficiencia del pretendido saber de los interlocutores y para que Sócrates nos invite a proseguir en el empeño de buscar la definición de la virtud, a persistir en la pregunta. Trabajos citados no hay ninguna fuente en el documento actual. De entre los diálogos anteriores, más cortos, centrados en la Inquisición acerca de una virtud determinada, nos recuerda especialmente, en algún pasaje concreto, al Laques, donde ya se había propuesto como ejemplo de virtud el valor, y en relación con este se planteó el tema de la unidad del arete y su proximidad al conocimiento, planteamientos muy característicos de la encuesta socrática. Por otro lado, la perspectiva con que el Protágoras aborda estas cuestiones es más amplia que la mantenida en los diálogos breves, ya que aquí no se persigue el dar la fórmula de tal o cual virtud en concreto, sino el determinar si la arete es enseñable en términos generales. Ese carácter didáctico de la excelencia moral y política que aquí viene a discutirse, que es un tema del mayor interés en la época de la democracia ilustrada de Pericles y uno de los lemas de la ideología de los sofistas, remite enseguida a la existencia de una epistemo techem politicae, sobre la que los presupuestos de Sócrates y de Protágoras son un tanto divergentes. Al final del diálogo asistimos a un curioso cambio de posición entre los dos principales interlocutores. Protágoras, que comenzó postulando como un hecho evidente la enseñanza de esa arete, desconfía de tal posibilidad, mientras que Sócrates, que comenzó por extrañarse de tal afirmación, se ve inclinado a admitir que si la arete es conocimiento, como parece apuntarse, habrá de ser susceptible de enseñanza. Este desconcertante giro y aparente inversión de las actitudes iniciales, que el propio Sócrates destaca, deja la cuestión abierta a futuras preguntas. Habrá que volver a replantearse el problema. El Protágoras puede también ser leído, y ha de ser leído, como un amplio proemio a otros diálogos donde Platón vuelve a estudiar los mismos temas con un planteamiento teórico más desarrollado sobre ideas propias ya más platónicas que socráticas, seguramente, ahondando en la búsqueda de los valores éticos como entidades objetivas y trascendentes. El tema de la virtud y del conocimiento se replantea, sobre nuevos motivos, en el Menón. El tema de las enseñanzas de la sofística y sus implicaciones morales y políticas vuelve a discutirse en el Gorgias, con unos tonos de crítica mucho más duros y agresivos. Tanto el uno como el otro reciben un enfoque global en el marco de la teoría de la República. Hay una notoria progresión entre estos diálogos, un desarrollo filosófico que se corresponde con la elaboración de la teoría platónica de las ideas. La gran mayoría de los intérpretes modernos de estos diálogos están de acuerdo en asignar tales doctrinas, posteriores a la etapa de los diálogos socráticos, a Platón, que va mucho más lejos que su escéptico e irónico maestro en la construcción de un universo teórico en el que surgen una ontología idealista, una psicología, una ética y un proyecto político interrelacionados. Frente a esa progresión teórica conviene destacar que la figura del Sócrates personaje de nuestro diálogo es todavía una réplica bastante fiel de la del impenitente dialogador callejero, profesor de ignorancia consciente, el de la proclama del «solo sé que no sé nada», enfrentado a los arrogantes sofistas de la Atenas ilustrada de Pericles. Desde esta perspectiva, que insiste en el hecho de que la filosofía platónica no reviste el carácter de un todo previo y de que el Sócrates del Protágoras es un remedo bastante fiel del Sócrates histórico, podemos también admitir que el hedonismo racionado, o, mejor dicho, el utilitarismo moral de su teoría de una métrica del placer, como regla ética.
pudo ser una tesis defendida por el viejo filósofo ateniense. Es cierto que luego Platón combatirá, poniendo sus ideas en boca de Sócrates, ese hedonismo, en el Gorgias, en la República, 505 BC, y en el Fedón, y llegará a un análisis más profundo del concepto de placer, en el tardío Filebo. Pero el irónico Sócrates, amigo de Antístenes y de Aristipo, pudo, a pesar de su ascetismo, en rigor, el ascetismo no es incompatible con esa métrica de los placeres, y su conocida frugalidad, haber sostenido esta teoría. La tesis socrática, que recuerda al lector actual un principio sustentado coherentemente por Epicuro, de que un cálculo racional de los placeres puede convertirse en una segura regla de conducta, ha sido considerada por otros comentaristas como una afirmación convencional para la discusión con Protágoras, tomándola como un supuesto provisional, que no expresaría la opinión real de Sócrates, sino una concesión en favor de una tesis de fácil consenso, para demostrar que, incluso sobre esa base, la arete y la eudaimonía se definirían como conocimiento. Pero no vamos a entrar aquí en la discusión sobre si este hedonismo, que ha motivado demasiadas y minuciosas discrepancias, es auténticamente socrático. 2. No vemos reparos serios para que Sócrates no pudiera defenderlo. La conclusión del Protágoras es, como ya hemos dicho, un tanto sorprendente. Se ha producido una curiosa inversión de las posiciones de los interlocutores y no se ha alcanzado ninguna decisiva respuesta a lo buscado. Para algunos este ambiguo final puede resultar decepcionante, o incluso, irritante, adjetivo que varios estudiosos emplean para referirse a la conducta de Sócrates en la discusión. Pero, para otros, ese final aporético sí representa un gran progreso sobre la situación inicial. Se han aclarado las posiciones y se han descartado ciertas actitudes. En el enfrentamiento entre Sócrates y el gran Protágoras ha quedado claro que ambos tienen no solo diversos métodos de filosofar, sino también diversos objetivos. Como representante de esta opinión, citaré a Coire. Protágoras se inclina. Sócrates ha salido vencedor del torneo. Protágoras sabe jugar, y no le disputa la palma, pero, ¿a qué hemos llegado? A fin de cuentas, a nada. Pues hemos llegado a la conclusión de que toda virtud es un saber o ciencia del bien, y si la virtud es saber, tendría que ser posible enseñarla, ya que, como sabemos perfectamente, lo que es ciencia se enseña, y lo que se enseña es ciencia. Ahora bien, paradójicamente, es Sócrates, según hemos visto, quien afirma que es ciencia y quien niega que sea enseñable, y Protágoras, que pretendía enseñarla, quien no admite que sea ciencia. Mas el lector auditor lo advierte. La contradicción y la paradoja son puramente aparentes, pues si la virtud fuese lo que Protágoras y el vulgo llaman con ese nombre, si fuese lo que aquel enseña a sus alumnos, con toda seguridad no sería ciencia, y no cabría enseñarla. En cambio, si es lo que piensa Sócrates, es decir, si fuese ciencia intuitiva de los valores y del bien, se la podría enseñar, aunque es evidente que Protágoras no sería capaz de hacerlo. ¿Quién lo haría? Pues, también esto está muy claro. Sócrates, es decir, el filósofo, pues esta ciencia de la medida de los valores y de las satisfacciones, de la que Sócrates nos ha prometido decirnos más tarde lo que es, no es otra cosa, según sabemos ya, que la filosofía. 3. De lo que no cabe duda es de que el Protágoras es uno de los diálogos más animados, más teatrales y brillantes de Platón. 4. Como pintura de un ambiente y unos caracteres, el Protágoras posee una gracia inolvidable, que acreditaría a Platón como escritor dramático, y nos hace recordar la anécdota de que éste había renunciado, por influencia de Sócrates, a su ambición de escribir piezas para la escena. Tan solo los diálogos más logrados de su época de plenitud, como el Fedón, el Banquete o la República, podrían rivalizar en cuanto a ambientación y precisa representación con el Protágoras. El relato en primera persona, ya que es Sócrates quien recuerda la entrevista en casa del rico Calias, a donde acudió arrastrado por el juvenil entusiasmo de Hipócrates, le permite evocar las siluetas de los sofistas, sus gestos y sus voces, con peculiar ironía. Y hay en esta presentación de Protágoras, y, tras él, esbozando sus siluetas en vivaces trazos, de Hipias, de Pródico, de Alcibíades y Calias, un humor muy diferente a la sátira dura y acerba del Gorgias. Platón tiene hacia Protágoras un cierto respeto, y no distorsiona demasiado la figura de este pensador, uno de los ideólogos de la democracia ateniense. 5. Protágoras es, en todo momento, un conversador atento, inteligente,
con una doctrina bien asentada en tesis moderadas e ilustradas, al que los ataques dialécticos de Sócrates acaban por poner en un brete. No hay en él esa fatua vanidad de otros interlocutores ni es un sofista que desdeñe la influencia moral de sus enseñanzas. Es una figura extraordinariamente simpática que sufre la acometida del interrogatorio socrático con notable paciencia y con una excelente buena educación. Concibe la discusión como un torneo, como la contienda entre dos logoi o dos posiciones dogmáticas, al modo de las contiendas entre sofistas, y él, que se jactaba de enseñar a hacer más fuerte el argumento más débil, no queda en actitud airosa sometido al método del dialégestai y el exetacein del joven Sócrates 6. 2. La composición del Protágoras, atender, aunque sea de manera esquemática, a la cuidada estructura que el diálogo ofrece, puede resultar muy interesante, para confirmar esa habilidad literaria de Platón a que nos hemos referido. Es curioso notar cómo la composición guarda cierta analogía con la de una pieza dramática. Siguiendo esa analogía podemos distinguir varios actos, calificar de agón 1 y agón 2, blastos, p. habla de primer y segundo, round, los enfrentamientos dialécticos de Sócrates y Protágoras, y asignar el papel de coro al resto de los asistentes a la discusión en casa de Calias 7. El esquema de la obra resulta claro, aunque se pueda hablar de un prólogo seguido de dos actos, separados por el intermedio de 334 c-338 e, o bien de tres actos, como he preferido aquí. Esta calificación de actos resulta convencional, el análisis del texto en secciones es, a nuestro parecer, preciso y claro. Prólogo, 309-310 a. 1. Sócrates encuentra a un amigo y comienza su relato. Acto 1, 310b-319 a. 2. Hipócrates acude a Sócrates. Conversación de ambos. 3. En casa de Calias. La reunión de sofistas, 314b-316 a. 4. Presentación de Protágoras y su enseñanza. 5. Objeciones de Sócrates. 6. Discurso de Protágoras. Mito de Prometeo, 320 c-323 a, seguido de explicación y apología, 323-328 d. 7. Reparos de Sócrates y diálogo entre ese y p intermedio, 334 e-338 e. 8. Intervenciones conciliadoras. Acto 3, 338 e-347 a. 9. Comentario poético de Simánides por Sócrates. 10. Vuelta al diálogo, 347b-349 d. 11. Segundo diálogo entre ese y p acerca de la unidad de la virtud, y su relación con el conocimiento. Epílogo, 360 e-362 a. 12. Inconclusión y despedida. Podemos considerar como primer motivo del diálogo el de ¿qué es un sofista y qué es lo que enseña? Para introducirlo Platón ha recurrido a la figura del joven Hipócrates, entusiasta e ingenuo, que acude a despertar a Sócrates, como introductor en ese ámbito de los sabios albergados en casa del rico Calias. El diálogo entre Sócrates y el ingenuo Hipócrates, mientras clarea la mañana, es una muestra de la habilidad literaria de Platón, como también la escena de la entrada en la mansión del mecenas ateniense de los sofistas. «¿Pero tú sabes a qué peligro vas a exponer tu alma?», le pregunta Sócrates al muchacho. Y da una primera definición de un sofista, maliciosamente. Viene a ser como un traficante o tendero de los alimentos del alma. Frente a esta primera cautela de Sócrates se sitúa la profesión de fe de Protágoras, orgulloso de su enseñanza y de su reputación. Pretende enseñar la ciencia política y hacer a los hombres mejores ciudadanos, resume Sócrates. ¿Pero es eso posible? ¿Puede enseñarse la arete en la que se funda el arte político, esa techen politik, que Protágoras dice profesar? Con estos reparos de Sócrates se abre el segundo tema. Si es enseñable la virtud política. Protágoras da una magnífica demostración de su elocuencia por medio de un largo discurso, que comienza con un mito, el de Prometeo y los orígenes de la civilización, y prosigue con una explicación racional de su tesis. Todos los hombres están dotados y deben participar de la política, y estas capacidades para la convivencia civilizada pueden mejorarse con la enseñanza en que son maestros los sofistas. El discurso de Protágoras es admirable, por su estilo oratorio, y por las ideas que presenta, que corresponden en buena medida a las defendidas por este pensador democrático de la época de Pericles.
Pero Sócrates no está contento de ese tipo de argumentación y quiere traer la cuestión a otro terreno, al coloquio por preguntas y respuestas breves y precisas. Al método sofístico de los grandes discursos, la macrología, opone el método dialéctico, de pregunta y respuesta seguidas y breves, la braquilogía, típica de su mayéutica de la definición. Protágoras recela y se necesita la intervención conciliadora de otros contertulios, de Hipias, Pródico, Calias y Alcibíades, para que acceda a proseguir la discusión. Ahora, en lo que hemos analizado como primera parte del acto 3, es Sócrates quien se lanza a un largo discurso, comentando un poema de Simónides de Ceos. Con la mayor habilidad parodia así uno de los procedimientos habituales de la sofística. Los poetas habían sido los primeros educadores de los griegos, antes de que los sofistas pretendieran asumir su relevo. La enseñanza moral del texto de Simónides es distorsionada por los manejos exegéticos de Sócrates hasta extremos de notoria paradoja. Esta manipulación del texto comentado tiene algunos rasgos de brillante ironía, como cuando se cita a los espartanos como los más férvidos amantes del saber y de la discusión intelectual y se asegura que las expulsiones temporales de extranjeros de Esparta están justificadas porque los espartanos se dedican entonces en secreto a verdaderas orgías de intelectualismo y estudio. En cierto modo, este largo discurso hace pendante al largo discurso de Protágoras. El sofista había manipulado un mito, y ahora Sócrates manipula, descaradamente, un poema lírico 8. Es el propio Sócrates quien reconoce haber estado jugando hasta llegar al absurdo y quien propone, recalcando una vez más la oposición de métodos, volver al coloquio por preguntas y respuestas, en busca de una definición. De nuevo se reanuda la cuestión sobre la unidad de la virtud, se pone el ejemplo del valor, y se continúa con el tema, característico de las encuestas de Sócrates, de la fundamentación de la virtud en el conocimiento, y de la moral, por tanto, en una ciencia. Protágoras, un tanto a su pesar, se ve arrastrado por Sócrates hasta admitir que la virtud supone el conocimiento. Pero, entonces, advierte Sócrates, tendría que ser enseñable si es que tiene algo de ciencia. He aquí que, como Sócrates destaca, parecen haberse invertido las posiciones iniciales de ambos, porque ahora es Protágoras quien desconfía que la virtud sea una ciencia susceptible de ser enseñada, mientras que él se vería abocado a admitirlo. Habrá que seguir investigando. Protágoras se despide con buenas palabras y pronostica un brillante futuro al diestro antagonista que ha encontrado en Sócrates. Protágoras. Amigo, Sócrates amigo. ¿De dónde sales, Sócrates? Seguro que de una partida de caza en pos de la lozanía de Alcibíades. Precisamente lo séis yo anteayer y también, a mí me pareció un bello mozo todavía, aunque un mozo que, dicho sea entre nosotros, Sócrates, ya va cubriendo de barba su mentón uno. Sócrates. ¿Y qué con eso? ¿No eres tú, pues, admirador de Homero, quien dijo que la más agraciada adolescencia era la del primer bozo, esa que tiene ahora Alcibíades? ¿Qué hay, pues, de nuevo? Vienes, entonces, de su casa. ¿Y cómo se porta contigo el muchacho? Soc. Bien, me parece a mí, y especialmente en el día de hoy. Que mucho ha dicho en mi favor, socorriéndome, ya que, en efecto, ahora vengo de su casa. Pero voy a decirte algo sorprendente. Aunque él estaba allí, ni siquiera le prestaba mi atención, y a menudo me olvidaba de él. ¿Y qué cosa tan enorme puede haberos ocurrido a ti y a él? Porque, desde luego, no habrás encontrado a alguien más bello, en esta ciudad al menos. Soc. Mucho más todavía. ¿Qué dices? ¿Ciudadano o extranjero? Soc. Extranjero. ¿De dónde? Soc. De Abdera 3. Y tan hermoso te pareció ser ese extranjero, al punto de resultarte más bello que el hijo de Clinias. Soc. ¿Cómo no va a parecer más bello lo que es más sabio, querido amigo? Entonces es que acabas de encontrar a algún sabio. No, Sócrates. Soc. Al más sabio, sin duda, de los de ahora, si es que consideras muy sabio a Protágoras. ¿Pero qué dices? Protágoras ha venido de viaje. Soc. Ya es su tercer día aquí. Y, por tanto, vienes de estar con él. Soc. Y de hablar y oír muchísimas cosas.
Es que no vas a contarnos la reunión, si nada te lo impide, sentándote aquí, en el sitio que te cederá este esclavo. Soc. Desde luego. Y os daré las gracias por escucharme. Más bien nosotros a ti por hablar. Soc. Va a ser un agradecimiento mutuo. Así que oíd. En esta noche pasada, aún muy de madrugada, Hipócrates, el hijo de Apolodoro y hermano de Fasón, vino a aporrear con su bastón la puerta de mi casa a grandes golpes. Apenas alguien le hubo abierto entró directamente, apresurado, y me llamó a grandes voces. Sócrates, dijo, ¿estás despierto, o duermes? Al reconocer su voz, contesté. Hipócrates es el que está ahí. ¿Es que nos anuncias algún nuevo suceso? Nada, contestó, que no sea bueno. Puedes decirlo entonces. ¿Qué hay para que hayas venido a esta hora? Protágoras, dijo, colocándose a mi lado, está aquí. Desde anteayer, le dije yo. Acabas de enterarte ahora. Por los dioses, dijo, ayer noche. Y tanteando la cama se sentó junto a mis pies, y continuó. Ya de noche, desde luego muy tarde, al llegar de Enoe 4. Mi esclavo Sátiro se había fugado. Venía entonces a decirte que iba a perseguirlo, cuando me olvidé por algún motivo. Cuando regresé y, después de haber cenado, nos íbamos a reposar, en ese momento mi hermano me dice que Protágoras estaba aquí. Todavía intenté en aquel instante venir a tu casa, luego, me pareció que la noche estaba demasiado avanzada. Pero, en cuanto el sueño me ha librado de la fatiga, apenas me he levantado, me trasladé aquí. Como yo me daba cuenta de su energía y su apasionamiento, le dije. ¿Qué te pasa? Es que te debe algo Protágoras. Euno sonrió y dijo. Por los dioses, Sócrates, solo en cuanto que él es sabio, y a mí no me lo hace. Pues bien, por Zeus, si le das dinero y le convences, también a ti te hará sabio. Ojalá, dijo, Zeus y dioses, sucediera así. No escatimaría nada de lo mío ni de lo de mis amigos. Pero por eso mismo vengo a verte, para que le hables de mí. Yo, por una parte, soy demasiado joven y, por otra, tampoco he visto nunca a Protágoras ni le he oído jamás. Era un niño cuando él vino aquí en su viaje anterior 5. Sin embargo, Sócrates, todos elogian a ese hombre y dicen que es sapientísimo. Pero ¿por qué no vamos a donde se aloja, para encontrarle dentro? Descansa, según he oído, en casa de Calias el hijo de Hipónico. Vamos ya. Entonces le dije yo. No vayamos todavía allí, amigo mío, que es temprano, pero salgamos aquí al patio, y dando vueltas de acá para allá, hagamos tiempo charlando hasta que haya luz. Luego, iremos. Casi todo el tiempo lo pasa Protágoras en la casa, de modo que, ten confianza, lo encontraremos, según lo más probable, dentro. Después de esto, nos levantamos y paseábamos por el patio. Entonces yo, poniendo a prueba el interés de Hipócrates, le examinaba, con estas preguntas. Dime, Hipócrates, ahora intentas ir hacia Protágoras, y pagarle dinero como sueldo por cuidar de ti. ¿Qué idea tienes de a quién vas a ir, o de quién vas a hacerte? Por ejemplo, si pensaras ir junto a tu homónimo Hipócrates, el de Cos, de los Asclepíadas, y pagar dinero como sueldo por ocuparse de ti, si alguno te preguntara. Dime, ¿vas a pagarle, Hipócrates, a Hipócrates en condición de qué? Le diría que como a médico. ¿Para hacerte qué? Médico, dijo. ¿Y si pensaras llegarte a casa de Policleto, el de Argos, o de Fidias el ateniense y darles un pago por tu persona, si uno te preguntara? Al pagar este dinero, ¿qué idea tienes de lo que son Policleto y Fidias? 6. ¿Qué responderías? Diría que escultores. Así pues, ¿qué te harías tú mismo? Evidentemente, escultor. Vaya, dije. Ahora, pues, al acudir a Protágoras tú y yo estaremos dispuestos a pagarle un dinero como sueldo por tu persona, si nos alcanzan nuestros recursos y le convencemos con ellos, y si no, aun disponiendo de los recursos de nuestros amigos. Si entonces alguien, al hallarnos tan decididamente afanosos en esto, nos preguntara. Decime, Sócrates e Hipócrates, ¿qué opinión tenéis de lo que es Protágoras al darle vuestro dinero? ¿Qué le responderíamos?
¿Qué otro nombre hemos oído que se diga de Protágoras, como el de escultor, se dice de Fidias, y el de poeta, de Homero? ¿Qué calificación semejante hemos oído de Protágoras? Sofista, desde luego, es lo que le denominan Sócrates, y eso dicen que es el hombre, contestó. Como a un sofista, por tanto, vamos a pagarle el dinero. Exacto. Si luego alguno te preguntara también esto. ¿Y tú, en qué tienes intención de convertirte al acudir a Protágoras? Y él me dijo, ruborizándose, como apuntaba ya algo el día pude notárselo. Si va de acuerdo con lo anterior, evidentemente con la intención de ser sofista. Y tú, le dije, por los dioses, ¿no te avergonzarías de presentarte a los griegos como sofista? Sí, por Zeus, Sócrates, sí tengo que decir lo que pienso. Pero tal vez, Hipócrates, opinas que tu aprendizaje de Protágoras no será de ese tipo, sino más bien como el recibido del maestro de letras, o del citarista, o del profesor de gimnasia, de quienes tú aprendiste lo respectivo a su arte, no para hacerte profesional, sino con vistas a tu educación, como conviene a un particular y a un hombre libre. Exactamente, desde luego me parece, dijo, que es algo por el estilo mi aprendizaje de Protágoras. ¿Sabes, pues, lo que vas a hacer, o no te das cuenta? Dije. ¿De qué? Que vas a ofrecer tu alma, para que la cuide, a un hombre que es, según afirmas, un sofista. Pero ¿qué es un sofista? Me sorprendería que lo sepas. Y si, no obstante, desconoces esto, tampoco sabes siquiera a quién entregarás tu alma, ni si para asunto bueno o malo. Yo creo saberlo, dijo. Dime, ¿qué crees que es un sofista? Yo, dijo, como indica el nombre, creo que es el conocedor de las cosas sabias 8. Pero, contesté, eso se puede decir también de los pintores y los carpinteros, que ellos son conocedores de cosas sabias. Luego, si alguien nos preguntara, ¿de qué cosas sabias son conocedores los pintores?, le contestaríamos, sin duda, que de las que respectan a la ejecución de las imágenes y demás cosas por el estilo. Pero si alguno nos preguntara, ¿el sofista en cuál de las cosas sabias es entendido?, ¿qué le responderíamos? ¿De qué actividad es maestro? ¿Qué podríamos, Sócrates, decir que es este, sino que es un entendido en el hacer hablar hábilmente 9? Tal vez, dije, diríamos una verdad, pero no del todo. Porque nuestra respuesta reclama aún una pregunta acerca de sobre qué el sofista hace hablar hábilmente. Sin duda, como el citarista, que hace hablar con habilidad sobre lo que es conocedor precisamente, sobre el arte de la cítara, ¿no? 10. Sí. Bien. El sofista, entonces, ¿sobre qué asunto hace hablar hábilmente? Está claro que acerca de lo que tenga conocimientos. Es natural. ¿Qué es eso en lo que él, el sofista, es conocedor, y lo hace a su discípulo? Por Zeus, contestó, ya no sé qué decirte. Después de esto le dije. Pues qué. ¿Sabes a qué clase de peligro vas a exponer tu alma? 11. Desde luego, si tuvieras que confiar tu cuerpo a alguien, arriesgándote a que se hiciera útil o nocivo, examinarías muchas veces si debías confiarlo o no, y convocarías, para aconsejarte, a tus amigos y parientes, meditándolo durante días enteros. En cambio, lo que estimas en mucho más que el cuerpo, el alma, y de lo que depende el que seas feliz o desgraciado en tu vida, haciéndote tú mismo útil o malvado, respecto de eso, no has tratado con tu padre ni con tu hermano ni con ningún otro de tus camaradas, si habías de confiar o no tu alma al extranjero ese recién llegado, sino que, después de enterarte por la noche, según dices, llegas de mañana sin haber hecho ningún cálculo ni buscado consejo alguno sobre ello, si debes confiarte o no, y estás dispuesto a dispensar tus riquezas y las de tus amigos, como si hubieras reconocido que debes reunirte de cualquier modo con Protágoras, a quien no conoces, como has dicho, con el que no has hablado jamás, y al que llamas sofista, si bien que es un sofista, parece que lo ignoras, en quien vas a confiarte a ti mismo. Entonces él, después de escucharme, contestó. Tal parece, Sócrates, por lo que tú dices. Ahora bien, Hipócrates, el sofista viene a ser un traficante o un tendero 12 de las mercancías de que se nutre el alma, a mí, al menos, me parece que es algo así. ¿Y de qué se alimenta el alma, Sócrates? Desde luego de enseñanzas,
dije yo. De modo que, amigo, cuidemos de que no nos engañe el sofista con sus elogios de lo que vende, como el traficante y el tendero con respecto al alimento del cuerpo. Pues tampoco ellos saben, de las mercancías que traen ellos mismos, lo que es bueno o nocivo para el cuerpo, pero las alaban al venderlas, y lo mismo los que se las compran, a no ser que alguno sea un maestro de gimnasia o un médico. Así, también, los que introducen sus enseñanzas por las ciudades para venderlas al por mayor o al por menor a quien lo desee, elogian todo lo que venden, y seguramente algunos también desconocerán, de lo que venden, lo que es bueno o nocivo para el alma. Y del mismo modo, también, los que las compran, a no ser que por casualidad se encuentre por allí un médico del alma. Si tú eres conocedor de qué es útil o nocivo de esas mercancías, puedes comprar sin riesgo las enseñanzas de Protágoras y las de cualquier otro. Pero si no, ten cuidado, querido, de no jugar a los dados y arriesgarte en lo más precioso. Desde luego hay un peligro mucho mayor en la compra de enseñanzas que en la de alimentos. Pues al que compra comestibles y bebidas del mercader o del tendero, le es posible llevárselas en otras vasijas, y antes de aceptarlas en su cuerpo como comida o bebida, le es posible depositarlas y pedir consejo, convocando a quienes entiendan, de lo que pueda comerse y beberse y de lo que no, y cuánto y cuándo. De modo que no hay en la compra un gran peligro. Pero las enseñanzas no se pueden transportar en otra vasija, sino que es necesario, después de entregar su precio, recogerlas en el alma propia, y una vez aprendidas retirarse dañado o beneficiado. Examinaremos esto luego con otras personas de más edad que nosotros. Pues somos aún jóvenes para discernir en un asunto tan importante. Ahora, sin embargo, tal como nos disponíamos, vayamos y escuchemos a ese hombre, después de oírle, consultaremos también con otros. Porque, además, no está solo Protágoras aquí, sino también Hipias de Elide. Y creo que también Pródico el de Ceos y otros muchos sabios. Con esta decisión, nos pusimos en marcha. Cuando llegamos ante el portal, nos quedamos dialogando sobre un tema que se nos había ocurrido por el camino, para que no quedara inacabado, sino que entráramos después de llegar a las conclusiones. Detenidos en el portal dialogábamos, hasta que nos pusimos de acuerdo el uno con el otro. Parece que el portero, un eunuco, nos estaba escuchando y, posiblemente, andaba irritado, por la multitud de sofistas, con los que acudían a la casa. Ya que, apenas golpeamos la puerta, al abrir y vernos, dijo: «Ea, otros sofistas. Está ocupado». Y al mismo tiempo, con sus dos manos, tan violentamente como era capaz, cerró la puerta. Pero nosotros llamamos de nuevo, y él, tras la puerta cerrada, nos respondió: «Señores, ¿no habéis oído que está ocupado?» «Buen hombre», dije yo, «que no venimos a ver a Calias ni somos sofistas». «Descuida. Hemos venido porque necesitamos ver a Protágoras. Así que anúncianos». Al fin, a regañadientes, el individuo nos abrió la puerta. Cuando entramos, encontramos a Protágoras paseando en el vestíbulo, y en fila, tras él, le escoltaban en su paseo, de un lado, Calias, el hijo de Hipónico y su hermano por parte materna, Páralo, el hijo de Pericles, y Cármides, hijo de Glaucori, y, del otro, el otro hijo de Pericles, Jántipo, y Filipides, el hijo de Filomelo, y Antímero de Mendes, que es el más famoso de los discípulos de Protágoras y aprende por oficio, con intención de llegar a ser sofista 14. Detrás de estos, lo seguían otros que escuchaban lo que se decía y que, en su mayoría, parecían extranjeros, de los que Protágoras trae de todas las ciudades por donde transita, encantándolos con su voz, como Orfeo, y que le ve siguen hechizados por su son 15. Había también algunos de los de aquí en el coro. Al ver tal coro yo me divertí extraordinariamente, que bien se cuidaban de no estar en cabeza obstaculizando a Protágoras, de modo que, en cuanto aquel daba la vuelta con sus interlocutores, estos, los oyentes, se escindían muy bien y en orden por un lado y por el otro, y moviéndose siempre en círculo se colocaban de nuevo detrás de modo perfectísimo. A este alcancé a ver después, 16, como decía Homero, a Hipias de Elide, instalado en la parte opuesta del pórtico, en un alto asiento. Alrededor de él, en bancos, estaban sentados Erixímaco, hijo de Acúmeno, y Fedro de Mirrinunte y Andrón, el hijo de Androción 17, y extranjeros, entre ellos algunos de sus conciudadanos, y otros.
Parecía que preguntaban a Hipias algunas cuestiones astronómicas sobre la naturaleza y los meteoros, y aquel, sentado en su trono, atendía por turno a cada uno de ellos y disertaba sobre tales cuestiones. Y, a continuación, llegué a ver también a Tántalo, pues también había venido de viaje pródigo de Ceos y estaba en una habitación que, antes, Hipónico usaba como cuarto de despensa, pero que ahora, a causa de la multitud de los albergados, Calias había vaciado y preparado para acoger a huéspedes. Pródico estaba allí echado, recubierto de pieles y mantas, por lo que parecía, en gran número. Junto a él estaban echados, en las camas de al lado, Pausanias, el del demo del cerámico, y junto a Pausanias, un joven, un muchacho todavía, según creo, de distinguido natural y muy bello también de aspecto. Me pareció oír que su nombre era Agatón, y no me sorprendería si resultase ser el amando de Pausanias. Ese era el muchacho, y además se veía a los dos Adimantos, el hijo de Cepis y el de Leucolófides, y algunos más 18. De lo que hablaban no me pude yo enterar desde afuera, a pesar de estar ansioso por escuchar a Pródico. Omnisciente me parece tal hombre 316ª y aún divino. Pero con el tono bajo de su voz se producía un cierto retumbo en la habitación que oscurecía lo que decía. Hacía un momento que estábamos dentro, y detrás de nosotros entraron el hermoso Alcibíades, como tú dices y yo te creo, y Critias, el hijo de Calescro 19. Cuando hubimos entrado y después de pasar unos momentos contemplando el conjunto, avanzamos hacia Protágoras y yo le dije: Protágoras, a ti ahora acudimos Hipócrates, y yo. ¿Es con el deseo de hablar conmigo a solas o también con los demás?, preguntó. A nosotros, dije yo, no nos importa. Después de oír por qué venimos, tú mismo lo decides. ¿Cuál es, pues, el motivo de la visita?, dijo. Hipócrates es uno de los naturales de aquí, hijo de Apolodoro, de una casa grande y próspera, y, por su disposición natural, me parece que es capaz de rivalizar con sus coetáneos. Desea, me parece, llegar a ser ilustre en la ciudad, y cree que lo lograría mejor, si tratara contigo. Ahora ya mira tú si crees que debes dialogar sobre esto con nosotros solos o en compañía de otros. Correctamente velas por mí, Sócrates, dijo. Porque a un extranjero que va a grandes ciudades y, en ellas, persuade a los mejores jóvenes a dejar las reuniones de los demás, tanto familiares como extraños, más jóvenes o más viejos, y a reunirse con él para hacerse mejores a través de su trato, le es preciso, a lograr así, tomar sus precauciones. Pues no son pequeñas las envidias, además de los rencores y asechanzas, que se suscitan por eso mismo. Yo, desde luego, afirmo que el arte de la sofística es antiguo, si bien los que lo manejaban entre los varones de antaño, temerosos de los rencores que suscita, se fabricaron un disfraz, y lo ocultaron, los unos con la poesía, como Homero, Hesiodo y Simónides, y otros, en cambio, con ritos religiosos y oráculos, como los discípulos de Orfeo y Museo. Algunos otros, a lo que creo, incluso con la gimnástica, como Icco el Tarentino y el que ahora es un sofista no inferior a ninguno, Heródico de Selimbria, en otro tiempo ciudadano de Megara. Y con la música hizo su disfraz vuestro Agatocles, que era un gran sofista, y, asimismo, Pitoclides de Ceos, y otros muchos 20. Todos esos, como digo, temerosos de la envidia, usaron de tales oficios como velos. Pero yo con todos ellos estoy en desacuerdo en este punto. Creo que no consiguieron en absoluto lo que se propusieron, pues no pasaron inadvertidos a los que dominaban en las ciudades, en relación con los cuales usaban esos disfraces. Porque la muchedumbre, para decirlo en una palabra, no comprende nada, sino que corea lo que estos poderosos les proclaman así que intentar disimular, y no poder huir, sino quedar en evidencia, es una gran locura. Sí, en ese intento, y necesariamente, uno se atrae muchos más rencores de los enemigos. Pues creen que el que se comporta así ante los demás es un malhechor. Yo, sin embargo, he seguido el camino totalmente opuesto a estos, y reconozco que soy un sofista y que educo a los hombres. Creo, asimismo, que esta precaución es mejor que aquella. Mejor el reconocerlo que el ir disimulando, y, en lugar de esa, he tomado otras precauciones, para, dicho sea con la ayuda divina, no sufrir nada grave por reconocer que soy sofista. Porque son ya muchos años en el oficio. Desde luego que tengo ya muchos, en total 22.
Por mi edad podría ser el padre de cualquiera de vosotros. Así que me es más agradable, con mucho, si me lo permitís, sobre todas esas cosas daros la explicación delante de cuantos están aquí. Entonces yo, que sospeché que quería dar una demostración a Pródico e Hipias, y ufanarse de con qué amor habíamos acudido a él, dije: ¿por qué no llamamos también a Pródico y a Hipias y a los que están con ellos para que nos escuchen? Desde luego, dijo Protágoras. ¿Queréis, entonces, dijo Callas, que organicemos una asamblea, para que dialoguéis sentados? Parecía conveniente. Todos nosotros, contentos de que íbamos a oír a hombres sabios, recogiendo los bancos y las camas nos dispusimos junto a Hipias, ya que allí se encontraban los asientos. En esto, Calias y Alcibíades llegaron conduciendo a Pródico, al que habían levantado de la cama, y a los compañeros de Pródico. Cuando todos estuvimos sentados, dijo Protágoras: ahora ya puedes repetir, Sócrates, ya que todos estos están presentes, el tema sobre el que hace un momento tratabas ante mí, en favor del muchacho. Y yo respondí: mi comienzo va a ser el mismo que hace poco, el de por qué he acudido, Protágoras. Que Hipócrates, aquí presente, estaba muy deseoso de tu compañía. ¿Qué es lo que sacará de provecho, si trata contigo? Dice que le gustaría saber. A eso se reduce nuestra petición. En respuesta, tomó la palabra Protágoras. Joven, si me acompañas te sucederá que, cada día que estés conmigo, regresarás a tu casa hecho mejor, y al siguiente, o mismo. Y cada día, continuamente, progresarás hacia lo mejor. Al oírle, yo le respondí: Protágoras, con eso no dices nada extraño, sino algo que es natural, ya que también tú, a pesar de ser de tanta edad y tan sabio, si alguien te enseñara alguna cosa que ahora no sabes, te harías mejor. Pero hagámoslo de otro modo. Supongamos que, de pronto, este Hipócrates, cambiando su anhelo, deseara la compañía de este joven que acaba de llegar hace poco, de Zeuxipo de Heraclea, y acudiendo a él, como a ti ahora, le escuchara la misma propuesta que a ti, de que cada día en su compañía sería mejor y progresaría. Si alguien le preguntara: ¿en qué dices que será mejor y hacia qué avanzará?, le contestaría Zeuxipo que en la pintura. Y si tratara con Ortágoras el tebano y le oyera las mismas cosas que a ti, y le preguntara que en qué cosa cada día sería mejor estando en su compañía, respondería que en el arte de tocar la flauta Antalio 23. De este modo, ahora, también tú contéstanos al muchacho y a mí, que preguntamos. Este Hipócrates que anda con Protágoras, cada día que lo trata, se retira hecho mejor y cada uno de esos días progresa. ¿En qué, Protágoras, y sobre qué? Protágoras, después de escucharme, dijo: preguntas tú bien, Sócrates, y yo me alegro al responder a los que bien preguntan. Hipócrates, si acude junto a mí, no habrá de soportar lo que sufriría al tratar con cualquier otro sofista. Pues los otros abruman a los jóvenes. Porque, a pesar de que ellos huyen de las especializaciones técnicas, los reconducen de nuevo contra su voluntad y los introducen en las ciencias técnicas, enseñándoles cálculos, astronomía, geometría y música, y al decir esto lanzó una mirada de reojo a Hipias 24. En cambio, al acudir a mí aprenderá solo aquello por lo que viene. Mi enseñanza es la buena administración de los bienes familiares, de modo que pueda él dirigir óptimamente su casa, y acerca de los asuntos políticos, para que pueda ser él el más capaz de la ciudad, tanto en el obrar como en el decir. Entonces, dije yo, te sigo en tu exposición, me parece, pues, que hablas de la ciencia política y te ofreces a hacer a los hombres buenos ciudadanos. Ese mismo es, Sócrates, el programa que yo profeso. Qué hermoso objeto científico te has apropiado, Protágoras, si es que lo tienes dominado, pues no se te va a decir algo diferente de lo que pienso. Porque yo eso, Protágoras, no creía que fuera enseñable, y, al decirlo tú ahora, no sé cómo desconfiar. Y porque no creo que eso sea objeto de enseñanza ni susceptible de previsión de unos hombres para otros, es justo que te lo explique. Yo, de los atenienses, como también de los griegos, afirmo que son sabios. Pues veo que, cuando nos congregamos en la asamblea, siempre que la ciudad debe hacer algo en construcciones públicas se manda a llamar a los constructores como consejeros sobre la construcción, y cuando se trata de naves, a los constructores de barcos, y así en todas las demás cosas,
que se consideran enseñables y aprendibles. Y si intenta dar su consejo sobre el tema a algún otro a quien ellos no reconocen como un profesional, aunque sea muy apuesto y rico y de familia noble, no por ello le aceptan en nada, sino que se burlan y lo abuchean, hasta que se aparta aquel que había intentado hablar, al ser abucheado, o los arqueros lo retiran y se lo llevan a una orden de los prítanos. Acerca de las cosas que creen que pertenecen a un oficio técnico, se comportan así. Pero cuando se trata de algo que atañe al gobierno de la ciudad y es preciso tomar una decisión, sobre estas cosas aconseja, tomando la palabra, lo mismo un carpintero que un herrero, un curtidor, un mercader, un navegante, un rico o un pobre, el noble o el de oscuro origen, y a estos nadie les echa en cara, como a los de antes, que sin aprender en parte alguna y sin haber tenido ningún maestro, intenten luego dar su consejo. Evidentemente, es porque creen que no se trata de algo que puede aprenderse. No solo parece que la comunidad ciudadana opina así, sino que, en particular, los más sabios y mejores de nuestros ciudadanos no son capaces de transmitir a otros la excelencia que poseen. Por ejemplo, Pericles, el padre de estos muchachos de aquí, les ha educado notablemente bien en cosas que dependían de maestros, pero en las que él personalmente es sabio, ni él les enseña ni lo confía a ningún otro, sino que ellos, dando vueltas, triscan a su antojo, como reses sueltas, por si acaso espontáneamente alcanzan por su cuenta la virtud. Por si prefieres otro caso, a Clinias, el hermano más joven de Alcibíades, al que aquí ves, para quien hacía de tutor el mismo varón, Pericles, por temor de que no se corrompiera con el ejemplo de Alcibíades, lo separó de él y lo confió para su educación a Arifrón 26. Antes de que pasaran 6 meses, lo devolvió no sabiendo qué hacer con él. Y otros muchísimos puedo citarte, que, a pesar de ser ellos buenos, jamás lograron hacer mejor a ninguno, ni de los propios ni de los ajenos. Así que yo, Protágoras, atendiendo a estos ejemplos, creo que no es enseñable la virtud. Pero al oírte tal aserto, me doblego y creo que tú lo dices con alguna razón, por conocer que eres experto en muchas cosas, y muchas has aprendido y otras las has descubierto tú mismo. Así que, si puedes demostrarnos de modo más claro que la virtud es enseñable, no nos prives de ello, sino danos una demostración. Desde luego, Sócrates, dijo, no os privaré de ello. Pero os parece bien que, como mayor a más jóvenes, os haga la demostración relatando un mito, o avanzando por medio de un razonamiento. Enseguida, muchos de los allí sentados le contestaron que obrara como prefiriera. Me parece, dijo, que es más agradable contaros un mito 27. Hubo una vez un tiempo en que existían los dioses, pero no había razas mortales. Cuando también a estos les llegó el tiempo destinado de su nacimiento, los forjaron los dioses dentro de la tierra con una mezcla de tierra y fuego, y de las cosas que se mezclan a la tierra y el fuego. Y cuando iban a sacarlos a la luz, ordenaron a Prometeo y a Epimeteo que los aprestaran y les distribuyeran las capacidades a cada uno de forma conveniente. A Prometeo le pide permiso Epimeteo para hacer él la distribución. Después de hacer yo el reparto, dijo, tú lo inspeccionas. Así lo convenció, y hace la distribución. En esta, a los unos les concedía la fuerza sin la rapidez y, a los más débiles, los dotaba con la velocidad. A unos los armaba y, a los que les daba una naturaleza inerme, les proveía de alguna otra capacidad para su salvación. A aquellos que envolvía en su pequeñez, les proporcionaba una fuga alada o un habitáculo subterráneo. Y a los que aumentó en tamaño, con esto mismo los ponía a salvo. Y así, equilibrando las demás cosas, hacía su reparto. Planeaba esto con la precaución de que ninguna especie fuera aniquilada. Cuando les hubo provisto de recursos de huida contra sus mutuas destrucciones, preparó una protección contra las estaciones del año que Zeus envía, revistiéndolos con espeso cabello y densas pieles, capaces de soportar el invierno y capaces, también, de resistir los ardores del sol, y de modo que, cuando fueran a dormir, estas mismas les sirvieran de cobertura familiar y natural a todos. Y los calzó a unos con garras y revistió a los otros con pieles duras y sin sangre. A continuación facilitaba medios de alimentación diferentes a unos y a otros. A estos, el forraje de la tierra, a aquellos, los frutos de los árboles y a los otros, raíces. A algunos les concedió que su alimento fuera el devorar a otros animales, y les ofreció una exigua descendencia, y, en cambio, a los que eran consumidos por estos, una descendencia numerosa,
proporcionándoles una salvación en la especie. Pero, como no era del todo sabio Epimeteo, no se dio cuenta de que había gastado las capacidades en los animales, entonces todavía le quedaba sin dotar la especie humana, y no sabía qué hacer. Mientras estaba perplejo, se le acerca Prometeo que venía a inspeccionar el reparto, y que ve a los demás animales que tenían cuidadosamente de todo, mientras el hombre estaba desnudo y descalzo y sin coberturas ni armas. Precisamente era ya el día destinado, en el que debía también el hombre surgir de la tierra hacia la luz. Así que Prometeo, apurado por la carencia de recursos, tratando de encontrar una protección para el hombre, roba a Hefesto y a Atenea su sabiduría profesional junto con el fuego, ya que era imposible que sin el fuego aquella pudiera adquirirse o ser de utilidad a alguien, y, así, luego la ofrece como regalo al hombre. De este modo, pues, el hombre consiguió tal saber para su vida, pero carecía del saber político, pues éste dependía de Zeus. Ahora bien, a Prometeo no le daba ya tiempo de penetrar en la Acrópolis en la que mora Zeus, además los centinelas de Zeus eran terribles 28. En cambio, en la vivienda, en común, de Atenea y de Hefesto, en la que aquellos practicaban sus artes, podía entrar sin ser notado, y, así, robó la técnica de utilizar el fuego de Hefesto y la otra de Atenea y se la entregó al hombre. Y de aquí resulta la posibilidad de la vida para el hombre, aunque a Prometeo luego, a través de Epimeteo 29, según se cuenta, le llegó el castigo de su robo. Puesto que el hombre tuvo participación en el dominio divino a causa de su parentesco con la divinidad 30, fue, en primer lugar, el único de los animales en creer en los dioses, e intentaba construirles altares y esculpir sus estatuas. Después, articuló rápidamente, con conocimiento, la voz y los nombres, e inventó sus casas, vestidos, calzados, coberturas, y alimentos del campo. Una vez equipados de tal modo, en un principio habitaban los humanos en dispersión, y no existían ciudades. Así que se veían destruidos por las fieras, por ser generalmente más débiles que aquellas, y su técnica manual resultaba un conocimiento suficiente como recurso para la nutrición, pero insuficiente para la lucha contra las fieras. Pues aún no poseían el arte de la política, a la que el arte bélico pertenece. Ya intentaban reunirse y ponerse a salvo con la fundación de ciudades. Pero, cuando se reunían, se atacaban unos a otros, al no poseer la ciencia política, de modo que de nuevo se dispersaban y perecían. Zeus, entonces, temió que sucumbiera toda nuestra raza, y envió a Hermes que trajera a los hombres el sentido moral 31 y la justicia, para que hubiera orden en las ciudades y ligaduras acordes de amistad. Le preguntó, entonces, Hermes a Zeus de qué modo daría el sentido moral y la justicia a los hombres. Las reparto como están repartidos los conocimientos, están repartidos así. Uno solo que domine la medicina vale para muchos particulares, y lo mismo los otros profesionales. También ahora la justicia y el sentido moral los infundiré así a los humanos, o los reparto a todos. A todos, dijo Zeus, y que todos sean partícipes. Pues no habría ciudades, si solo algunos de ellos participaran, como de los otros conocimientos. Además, impone una ley de mi parte. Que al incapaz de participar del honor y la justicia lo eliminen como a una enfermedad de la ciudad. Así es, Sócrates, y por eso los atenienses y otras gentes, cuando se trata de la excelencia arquitectónica o de algún tema profesional, opinan que solo unos pocos deben asistir a la decisión, y si alguno que está al margen de estos pocos da su consejo, no se lo aceptan, como tú dices. Y es razonable, digo yo. Pero cuando se meten en una discusión sobre la excelencia política, que hay que tratar enteramente con justicia y moderación, naturalmente aceptan a cualquier persona, como que es el deber de todo el mundo participar de esta excelencia, de lo contrario, no existirían ciudades. Esa, Sócrates, es la razón de esto. Para que no creas sufrir engaño respecto de que, en realidad, todos los hombres creen que cualquiera participa de la justicia y de la virtud política en general, acepta este nuevo argumento. En las otras excelencias, como tú dices, por ejemplo, en caso de que uno afirme ser buen flautista o destacar por algún otro arte cualquiera, en el que no es experto, o se burlan de él o se irritan, y sus familiares van a ese y le reprenden como a un alocado. En cambio, en la justicia y en la restante virtud política, si saben que alguno es injusto y él por su propia cuenta, habla con sinceridad en contra de la mayoría, lo que en el otro terrero se juzgaba sensatez,
decir la verdad, ahora se considera locura, y afirman que delira el que no aparenta la justicia. De modo que parece necesario que nadie deje de participar de ella en alguna medida, bajo pena de dejar de existir entre los humanos. Respecto de que a cualquier persona aceptan razonablemente como consejero sobre esta virtud por creer que todo el mundo participa de ella, eso digo. Y en cuanto a que creen que esa no se da por naturaleza ni con carácter espontáneo, sino que es enseñable y se obtiene del ejercicio, en quien la obtiene, esto intentaré mostrártelo ahora. Es claro que, por cuantos defectos creen los humanos que unos u otros poseen por naturaleza o azar, nadie se irrita, ni los censura ni enseña, o que nadie castiga a los que los tienen, sino que los compadece. Por ejemplo, a los feos, o los bajos, o los débiles. ¿Quién habrá tan tonto que intente cambiarles algo en esas cosas? Porque, creo, saben que es por naturaleza y fortuna como les vienen a los hombres tales desventuras y desgracias. Pero de cuántos bienes creen que por medio del ejercicio y la atención sobrevienen a los hombres, acerca de estos, si uno no los posee, sino que tiene los defectos contrarios, sin duda se producen indignaciones, castigos y reprimendas. De estos vicios uno es la injusticia, también lo es la impiedad y, en una palabra, todo lo opuesto a la virtud política. En eso sí que cualquiera se encoleriza y reprende a quien sea, evidentemente con el pensamiento de que se trata de algo que puede adquirirse por el cuidado y el aprendizaje. Y si quieres reflexionar, Sócrates, qué efectos logra el castigo de los malhechores, esto te va a enseñar que los hombres creen que es posible adquirir la virtud. Porque nadie castiga a los malhechores prestando atención a que hayan delinquido o por el hecho de haber delinquido, a no ser quien se vengue irracionalmente como un animal. Pero el que intenta castigar con razón no se venga a causa del crimen cometido, pues no se lograría hacer que lo hecho no haya acaecido, sino con vistas al futuro, para que no obren mal de nuevo ni este mismo ni otro, al ver que éste sufre su castigo. Y el que tiene ese pensamiento piensa que la virtud es enseñable. Pues castiga, a efectos de disuasión. De modo que tienen semejante opinión cuantos castigan en público o en privado. 32. Castigan y penalizan los hombres a quienes creen que cometen un mal, y de modo destacado los atenienses, tus compatriotas. De forma que, según este razonar, también los atenienses son de los que creen que la virtud es algo que puede adquirirse y aprenderse. Es natural, pues, que tus conciudadanos admitan que un herrero y un zapatero den consejos sobre asuntos políticos. Y lo de que creen que la virtud es enseñable y adquirible, Sócrates, lo tienes demostrado suficientemente, me parece. Pero aún queda otro problema, el que tú planteas acerca de los hombres de bien. Que por qué estos hombres de bien enseñan las demás cosas a sus hijos, las que dependen de profesores, haciéndolos sabios, y no en lo que respecta a la virtud por la que ellos mismos se distinguen, en nada haciéndolos mejores. Acerca de eso, Sócrates, no te diré un mito más, sino un razonamiento. Con que, medita del modo siguiente. ¿Acaso existe, o no, algo de lo que es necesario que participen todos los ciudadanos, como condición para que exista una ciudad, pues en eso se resuelve ese problema que, tú tenías, y en ningún otro punto? Porque, si existe y es algo único, no se trata de la carpintería ni de la técnica metalúrgica ni de la alfarería, sino de la justicia, de la sensatez y de la obediencia a la ley divina, y, en resumen, esto como unidad es lo que proclamo que es la virtud del hombre. Si existe eso de lo que deben participar todos, de acuerdo con ello debe obrar todo hombre, siempre que quiera aprender o hacer cualquier cosa, y sin ello, no, y al que no participe es preciso enseñárselo y castigarle, tanto si es niño, como si es hombre o mujer, hasta que por medio del castigo se haga mejor, y al que no obedezca, por más que se le castigue y enseñe, hay que echarle de la ciudad o matarle como si se tratase de un incurable. Si esto es así, siendo así, los hombres de bien enseñan las demás cosas a sus hijos, pero esta no, observa que extrañas resultan las personas de bien. Pues que lo creen enseñable tanto en particular como oficialmente, lo hemos probado. Y siendo objeto de enseñanzas y cuidados, les enseñan a sus hijos las otras cosas, sobre las que no gravita la muerte como castigo, en caso de no saberlas, pero en aquello en lo que hay pena de muerte y destierros para sus propios hijos, si no han aprendido o no han sido adiestrados en la virtud, y, además de la muerte, la expropiación de las riquezas y, en una palabra, la disolución de sus familias, esto no lo enseñan ni lo cuidan con todo cuidado. Puedes creértelo,
Sócrates. Empezando desde la infancia, a lo largo de toda la vida les enseñan y aconsejan. Tan pronto como uno comprende lo que se dice, la nodriza, la madre, el pedagogo y el propio padre batallan por ello, para que el niño sea lo mejor posible, le enseñan, en concreto, la manera de obrar y decir y le muestran que esto es justo, y aquello injusto, que eso es hermoso, y es otro feo, que una cosa es piadosa, y otra impía, y, haz estas cosas, no hagas esas. Y a veces él obedece de buen grado, pero si no, como a un tallo torcido o curvado lo enderezan con amenazas y golpes. Después de eso, al enviarlo a un maestro, le recomiendan mucho más que se cuide de la buena formación de los niños que de la enseñanza de las letras o de la cítara. Y los maestros se cuidan de estas cosas, y después de que los niños aprenden las letras y están en estado de comprender los escritos como antes lo hablado, los colocan en los bancos de la escuela para leer los poemas de los buenos poetas y les obligan a aprendérselos de memoria. En ellos hay muchas exhortaciones, muchas digresiones y elogios y encomios de los virtuosos hombres de antaño, para que el muchacho, con emulación, los imite y desee hacerse su semejante. Y, a su vez, los citaristas se cuidan, de igual modo, de la sensatez y procuran que los jóvenes no obren ningún mal. Además de esto, una vez que han aprendido a tocar la cítara, les enseñan los poemas de buenos poetas líricos, adaptándolos a la música de cítara, y fuerzan a las almas de sus discípulos a hacerse familiares los ritmos y las armonías, para que sean más suaves y más eurítmicos y más equilibrados, y, con ello, sean útiles en su hablar y obrar. Porque toda vida humana necesita de la euritmia y del equilibrio 33. Luego, los envían aún al maestro de gimnasia, para que, con un cuerpo mejor, sirvan a un propósito que sea valioso y no se vean obligados, por su debilidad corporal, a desfallecer en las guerras y en las otras acciones. Y esto lo hacen los que tienen más posibilidades, como son los más ricos. Sus hijos empiezan a frecuentar las escuelas en la edad más temprana, y las dejan muy tarde. Cuando se separan de sus maestros, la ciudad a su vez les obliga a aprender las leyes y a vivir de acuerdo con ellas, para que no obren cada uno de ellos a su antojo. De un modo sencillo, como los maestros de gramática les trazan los rasgos de las letras con un estilete a los niños aún no capaces de escribir y, luego, les entregan la tablilla escrita y les obligan a dibujar siguiendo los trazos de las letras, así también la ciudad escribe los trazos de sus leyes, hallazgo de buenos y antiguos legisladores, y obliga a gobernar y ser gobernados de acuerdo con ellas. Al que intenta avanzar al margen de ellas se le castiga, y el nombre de este castigo, entre vosotros y en muchos otros lugares, es el de rectificaciones, 34, como si la justicia enderezara. Así que, si tan grande es el cuidado de la virtud por cuenta particular y pública, te extrañas, Sócrates, y desconfías de que sea ensañable la virtud, pero no hay que extrañarse de ello, sino mucho más aún de que no fuera enseñable. Porque, entonces, de padres excelentes nacen muchas veces hijos vulgares, apréndelo también. No es nada sorprendente, si yo decía verdad en lo anterior, que en este asunto de la virtud, si ha de existir la ciudad, nadie pueda desentenderse. Sí, entonces, lo que digo es así, y lo es por encima de todas las cosas, reflexiona tomando otro ejemplo. Si la ciudad no pudiera subsistir, a no ser que todos fuéramos flautistas, fuera cual fuera la calidad que cada uno consiguiera, de que esto, tanto por cuenta particular como pública, todo el mundo lo enseñara a todo el mundo, de que se castigara a golpes al que no tocara la flauta bien, y de que a nadie se le privara de eso, como ahora a nadie se le priva de los derechos legales y justos, ni se les ocultan, como se hace con otras técnicas. Pues creo que la justicia y la virtud nos benefician mutuamente, y por eso, cualquiera a quien quiera que sea le habla y le enseña animosamente las cosas justas y legales. Si fuera así, y también respecto del arte de tocar la flauta pusiéramos todo empeño y generosidad en enseñarnos unos a otros, ¿crees, Sócrates, que de algún modo los hijos de los buenos flautistas se harían buenos flautistas mejor que los hijos de los mediocres? Yo lo que creo es que el hijo de aquel que resultara el más dispuesto naturalmente para el tocar la flauta, ese se haría famoso, y el que fuera incapaz por naturaleza sería ignorado. Y muchas veces, del buen flautista, saldría uno vulgar, y muchas otras, del vulgar, uno excelente. Pero de cualquier modo todos serían flautistas capaces, en comparación a los particulares y los que nada entendieran de la flauta. De igual modo, piensa ahora que,
incluso el que te parece el hombre más injusto entre los educados en las leyes, ese mismo sería justo y un entendido en ese asunto, si hubiera que juzgarlo en comparación con personas cuya educación no conociera tribunales ni leyes ni necesidad alguna que les forzara a cuidarse de la virtud, es decir, que fueran unos salvajes, como los que nos presentó el año pasado el poeta Ferécrates en las Leneas 35. En verdad que si te encontraras entre tales gentes, como los misántropos de aquel caso, bien desearías toparte con Euríbato y Frinondas, y te quejarías echando de menos la maldad de los tipos de aquí. Ahora, en cambio, gozas de paz, porque todos son maestros de virtud, en lo que puede cada uno, y ninguno te lo parece. De igual modo, si buscaras algún maestro de la lengua griega, no encontrarías ninguno, y tampoco, creo, si buscaras quien ha enseñado a los hijos de nuestros artesanos aquel oficio que ellos han aprendido de su padre, en la medida en que su padre y sus amigos de la misma profesión podían adiestrarlos. ¿Quién más podría haberles enseñado? Creo que no es fácil, Sócrates, que aparezca un maestro de esas cosas, mientras que es fácil, en cambio, encontrarlo para las cosas inhabituales, y así sucede para la virtud y todo lo semejante. De todos modos, si alguno hay que nos aventaje siquiera un poco para conducirnos a la virtud, es digno de estima. De estos creo ser yo uno y aventajar a los demás en ser provechoso a cualquiera en su desarrollo para ser hombre de bien, de modo digno del salario que pretendo, y aún de más, como llega, incluso, a reconocer el propio discípulo. Por eso, he establecido la forma de percibir mi salario de la manera siguiente. Cuando alguien ha aprendido conmigo, si quiere me entrega el dinero que yo estipulo, y si no, se presenta en un templo, y, después de jurar que cree que las enseñanzas valen tanto, allí lo deposita. De este modo, Sócrates, yo te he contado un mito y te he expuesto un razonamiento acerca de cómo la virtud es enseñable y los atenienses así lo creen, y de cómo no es nada extraño que de buenos padres nazcan hijos mediocres, y de padres mediocres, excelentes. Así, por ejemplo, los hijos de Policleto, coetáneos de Páralo y Jantipo aquí presentes, no son nada en comparación con su padre, y lo mismo, otros de muchos artistas. A estos 36 no es justo echárselo en cara todavía. Pues en ellos hay aún esperanzas, ya que son jóvenes. Después de tan larga y notable disertación, Protágoras dejó de hablar. Y yo, fascinado todavía, durante mucho tiempo lo miraba como si fuera a decir algo más, deseoso de escucharle. Una vez que ya comprendí que en realidad había acabado, como si me recuperase a duras penas, me dije a mí mismo, volviendo la vista a Hipócrates: hijo de Apolodoro, cuán agradecido te estoy, por haberme incitado a llegar aquí. En mucho estimo haber oído lo que he preguntado a Protágoras. Porque yo, anteriormente, creía que no había ninguna ocupación humana por la que los buenos se hicieran buenos. Pero ahora estoy convencido. A excepción de una pequeña dificultad que me queda, que evidentemente Protágoras aclarará con facilidad, ya que nos ha aclarado tantas otras muchas. Desde luego, si uno tratara de estos mismos asuntos con cualquiera de los oradores populares, al punto podría escuchar discursos tan notables de Pericles o de cualquier otro de los diestros en hablar. Pero si uno les sigue preguntando a cualquiera de estos algo más como si fueran libros 37, ni pueden responder nada ni preguntar ellos. Mas si uno les formula cualquier pregunta, aunque sea mínima, acerca de lo dicho, como los cántaros de bronce que al golpear resuman largamente y prolongan sus vibraciones si uno no los para, también los oradores así, a la menor pregunta, extienden ampliamente su discurso. En cambio, Protágoras, es capaz de pronunciar largos y hermosos discursos, como el de ahora lo demuestra, y capaz también, al ser preguntado, de responder en breve y, en el interrogatorio, de soportar y aceptar el debate, lo que a pocos es dado. Ahora, pues, Protágoras, me falta muy poco para tenerlo todo, con tal de que me contestes a lo siguiente. Envió a los hombres la justicia y el sentido moral, y luego repetidamente en tus palabras se aludía a la justicia, la sensatez, la piedad y a todas esas cosas, como si en conjunto formaran una cierta unidad. La virtud. Detállame, por favor, exactamente con un razonamiento, si la virtud es una cierta unidad y si son partes de ella la justicia, la sensatez y la piedad, o estas que yo ahora nombraba son, todas, nombres de algo idéntico que es único. Eso es lo que aún ansío. Fácil es eso de responder, Sócrates, contestó, que de la virtud, que es única,
son partes las que preguntas. ¿Acaso, dije, como son partes las partes del rostro? La boca, la nariz, los ojos y las orejas, o son como las porciones del oro que en nada se diferencian entre sí y del conjunto, sino solo por su grandeza y pequeñez. De aquel modo, me parece, Sócrates, como las partes del rostro están en relación con todo el rostro. ¿Acaso, dije yo, también participan los hombres de esas partes de la virtud, los unos de una, los otros de otra, o es necesario, que si uno posee la virtud, las tenga todas? De ningún modo, dijo, ya que muchos son valientes, pero injustos, o, viceversa, justos, pero no sabios. Con que, en efecto, son partes de la virtud, dije yo, la sabiduría y la valentía. Y las más ciertas de todas, desde luego, contestó. Precisamente, la principal de las partes es la sabiduría. Cada una de ellas es distinta de la otra, dije. Sí. Entonces también tiene cada una de ellas su facultad propia, como las partes del rostro, no es el ojo como los oídos, ni la facultad suya, la misma. Tampoco de las demás ninguna es como la otra, ni en cuanto a su facultad ni en otros respectos. ¿Acaso así tampoco las partes de la virtud no son la una como la otra, ni en sí ni en su facultad? Evidentemente que será así, o no encaja con el ejemplo. Así es, Sócrates, dijo. Entonces, proseguí yo, ninguna otra de las partes de la virtud es como la ciencia, ni como la justicia, ni como el valor, ni como la sensatez, ni como la piedad. Afirmó que no. Vaya, dije yo, examinemos en común cómo es cada una de ellas. En primer lugar, lo siguiente. La justicia 38 es algo real, o no es nada real. A mí me parece que sí. ¿Y a ti? 38 Lo que traducimos por justicia es la virtud de tal nombre, la dikaiosin, mientras que la dik es la realización objetiva y el sistema de normas sociales que la reflejan. También a mí, dijo. Que entonces, si alguien nos preguntara a ti y a mí, Protágoras y Sócrates, decime, esa realidad que nombrasteis hace un momento, la justicia, ¿ella misma es justa o injusta? Yo le respondería que justa. ¿Y tú qué voto depositarías? El mismo que yo, o diferente. El mismo, dijo. Por consiguiente, la justicia es semejante al ser justo, diría yo en respuesta al interrogador. ¿Es que tú no? Sí, dijo. Si luego a continuación nos preguntara. Por consiguiente también decís que la piedad existe, lo afirmamos, según creo. Sí, dijo él. Luego decís que eso es alguna realidad, lo diríamos, ¿o no? También a esto asintió. Y de esa misma realidad decís que, por naturaleza, es semejante a ser impío o a ser piadoso, me irritaría al menos yo con la pregunta, dije, y contestaría. No blasfemes, hombre, difícilmente habría alguna otra cosa piadosa, si no fuera piadosa la propia piedad, ¿y tú, qué? No responderías así. Desde luego, dijo. Si luego, después de eso, dijera preguntándonos. ¿Qué acabáis de decir? Es que no os he oído bien, me había parecido que decíais que las partes de la virtud estaban unas respecto a otras, de tal modo que ninguna de ellas era como otra, yo le respondería que. Lo demás lo has oído bien, pero en cuanto crees que yo también he dicho eso, te has equivocado. Porque fue Protágoras, aquí a mi lado, el que respondió eso, yo solo preguntaba. Si entonces dijera. Dice la verdad Protágoras. Afirmas tú que no es una parte como otra entre las de la virtud. Es tuya esta afirmación, ¿qué responderías? Sería necesario, Sócrates, reconocerlo. Entonces, Protágoras, ¿qué le responderemos, tras reconocerlo, si nos repregunta? Por consiguiente, no es la piedad una cosa justa ni la justicia algo piadoso, sino algo no piadoso. Y la piedad, algo no justo, sino, por consiguiente, injusto, y lo justo, impío. Yo, personalmente, por mi cuenta, diría que la justicia es piadosa y la piedad, justa. Y en tu nombre, si me lo permites, le respondería lo mismo, que lo mismo es la justicia que la piedad o lo más semejante, y que, sobre todas las cosas, se parece la justicia a la piedad y la piedad a la justicia. Pero mira si me prohíbes responder, o si concuerdas en opinar de ese modo.
No me parece, Sócrates, contestó, que sea el asunto tan sencillo, como para conceder que la justicia sea piadosa o la piedad justa, sino que me parece que algo diferente hay en esa asimilación. Pero ¿qué importa eso, si quieres, pues, sea para nosotros la justicia piadosa y la piedad justa? No. Por favor, dije yo. Pues para nada necesito lo de, si quieres, y, si te parece, al buscar una comprobación, sino solo a ti y a mí. Y digo esto de, a ti, y, a mí, pensando que sería la mejor manera de dar demostración al razonamiento, si se le quitaran los, sí. Sin embargo, contestó él, se parece algo la justicia a la piedad. También, desde luego, en cierta manera se parece una cosa a otra. Pues lo blanco, en cierto respecto, se parece a lo negro y lo duro, a lo blando, y así las demás cosas que parecen ser más contrarias entre sí. Y las que hace poco decíamos tener distinta facultad y que no eran una como la otra. Así que con este procedimiento puedes probar, si quisieras, que todas son semejantes entre sí. Pero no es justo llamar semejantes a las cosas que tienen algo semejante, ni de semejantes a las que tienen algo diferente, por más que lo semejante sea muy pequeño. Me admiré yo entonces y le dije. De modo que para ti lo justo y lo piadoso están en una relación mutua, como si tuvieran una semejanza pequeña. No del todo así, dijo, pero tampoco como tú me das la impresión de opinarlo. Bien entonces, dije yo, ya que me parece estar a disgusto frente a esta cuestión, dejémosla y examinemos lo otro que decías. A algo llamabas insensatez. Lo acepto. Y todo lo contrario a eso no es la sabiduría, me parece a mí que sí, dijo. Cuando los seres humanos obran con rectitud y debidamente, entonces te parece que son sensatos al obrar así, o al contrario. Son sensatos, dijo. Y es por la sensatez por lo que son sensatos. Forzosamente. Por consiguiente, los que no obran con rectitud obran insensatamente y no son sensatos al obrar así. Me lo parece, dijo. Es lo contrario el obrar insensatamente del obrar sensatamente. Lo reconoció. Por consiguiente, las cosas que se hacen insensatamente se hacen con insensatez y las sensatas, con sensatez. Lo reconocía. Luego, si algo se hace con fuerza, se hace fuertemente, y débilmente, si con debilidad. Le parecía así. Y si con velocidad, velozmente, y lentamente si con lentitud. Asintió. Y si una cosa se hace de la misma manera, se hace por efecto de lo mismo, y si de modo contrario, por efecto de lo contrario. Estuvo de acuerdo. Ea, pues, dije yo, existe algo hermoso, lo concedió. Existe algo contrario a ello, a excepción de lo feo. No existe. ¿Qué más? Existe algo bueno. Existe. ¿Hay algo contrario a eso, a no ser lo malo? No lo hay. ¿Qué más? ¿Hay algo agudo en el sonido? Sí. ¿Hay algo contrario a eso, a no ser lo grave? No. Es decir, dije yo, que para cada cosa hay un solo contrario y no muchos. Estaba de acuerdo. Venga, pues, dije, ahora recapitulemos lo que hemos reconocido. Estamos de acuerdo en que para cada cosa hay solo un contrario, y no más. Lo hemos acordado. Y que lo que se hace contrariamente resulta a causa de los contrarios. Sí. Hemos reconocido que se hace de modo contrario a lo que se hace sensatamente lo que se hace insensatamente. Sí. Y que lo que se hace sensatamente se hace a efecto de la sensatez y lo insensato, por la insensatez. Lo concedió. Luego, si se hace al contrario, se hará a causa de lo contrario. Sí. Se hace lo uno por la sensatez y lo otro por la insensatez. Sí. De modo contrario. Del todo. Desde luego a efectos de cosas que son contrarias. Sí. Es contraria la insensatez a la sensatez. Lo parece. ¿Te acuerdas ahora de que en lo de antes habíamos reconocido que lo contrario a la insensatez era la sabiduría? Lo reconoció. Y de que para cada cosa había solo un contrario. Sí. ¿Cuál de las dos respuestas, pues, Protágoras, abandonaremos? La de que para cada cosa hay solo un contrario, o aquella en que se afirmaba que la sabiduría era distinta de la sensatez, y que cada una por su lado eran parte de la virtud,
y diferentes entre sí y de semejantes ellas mismas y sus facultades, como las partes del rostro. ¿Cuál dejamos ahora, ya que esas dos respuestas no se llevan muy armónicamente entre sí? Pues ni concuerdan ni encajan una con otra. ¿Por qué? ¿Cómo van a acoplarse, si es necesario que para cada cosa haya solo un contrario y no más, y en cambio a la insensatez, que es una sola cosa, ahora le aparecen contrarias la sabiduría y la sensatez? Es así, Protágoras, o de algún otro modo. Lo reconoció, aunque de muy mala gana. Entonces, es que serían una sola cosa la sensatez y la sabiduría. Antes también nos había parecido que la justicia y la piedad eran aproximadamente lo mismo. Venga, pues, Protágoras, no nos fatiguemos, sino examinemos también el resto. ¿Es que te parece que es sensato un hombre que comete injusticia, en tanto que la comete? Me avergonzaría yo al menos, Sócrates, dijo, de reconocer eso, aunque lo aceptan muchas personas. 39. Entonces, voy a hacer mi diálogo con ellas o contigo. Si quieres, discute primero contra la opinión de la mayoría. No me importa, solo con que tú respondas, tanto si es tu opinión como si no. Pues yo examino sobre todo el argumento, aunque sucede que eventualmente nos sometemos a examen el que interroga, yo mismo, y el que responde. Al principio, Protágoras nos ponía reparos, porque achacaba que la tesis resultaba incómoda, pero luego, sin embargo, concedió que respondería. Venga, dije yo, responde desde el principio. ¿Te parece que algunos que obran injustamente son sensatos? Sea, dijo. Al ser sensato llamas pensar bien. Sí. Por pensar bien entiendes decidir bien aquello en lo que se obra injustamente. Sea. ¿Cómo? Si obtienen buen éxito 40 al obrar injustamente, o si malo. Si bueno. Dices, entonces, que hay algunas cosas buenas. Lo afirmo. ¿Acaso, dije yo, son buenas las que son útiles a los hombres? O sí, por Zeus, y aun si no son útiles a los hombres, yo las llamo buenas. Me parecía que Protágoras ya estaba muy apurado y receloso y que se había puesto en guardia para responder. Al verle en tal disposición, tomando precauciones le pregunté con suavidad. ¿A cuáles te refieres, Protágoras? ¿A las que no son útiles a ninguno de los hombres, o a las que no son en absoluto útiles? Y a esas tales las llamas tú buenas. De ningún modo, dijo. Pero yo conozco muchas que son nocivas a los hombres. Alimentos, bebidas, fármacos y mil cosas más, y otras útiles. Y ciertas cosas son indiferentes para los hombres, pero no para los caballos. Y unas solo para los bovinos, y otras para los perros. Y algunas para ninguno de esos, sino para los árboles. Unas cosas son buenas para las raíces del árbol, pero malas para los tallos, como el estiércol, que es bueno al depositarse junto a las raíces de cualquier planta, pero que si quieres echárselo a las ramas o a los jóvenes tallos, todos mueren. Además, por ejemplo, el aceite es malo para todas las plantas y lo más dañino para el pelaje de todos los animales en general, y en cambio resulta protector para los del hombre y para su cuerpo. Así el bien es algo tan variado y tan multiforme, que aun aquí lo que es bueno para las partes externas del hombre, eso mismo es lo más dañino para las internas. Y, por eso, todos los médicos prohíben a los enfermos el uso del aceite, a no ser una pequeñísima cantidad en lo que vayan a comer, la precisa para mitigar la repugnancia de las sensaciones del olfato en algunas comidas y platos. 41. Después de decir esto, los asistentes aplaudieron lo bien que hablaba. Pero yo dije: Protágoras, tengo el defecto de ser un hombre desmemoriado, y si alguien me habla por extenso, me de olvido de sobre qué trata el razonamiento. Así pues, lo mismo que si me ocurriera ser duro de oído, creerías que debías, si trataras de dialogar conmigo, levantar más la voz que frente a los demás. De ese modo ahora, ya que te encuentras ante un desmemoriado, dame a trozos las respuestas y hazlas más breves, por si quiero seguirte. ¿Cómo de breve me pides que te conteste? Es que tengo que responder más brevemente de lo preciso. De ningún modo, dije yo. Entonces, cuanto sea preciso, dijo. Sí, dije yo. ¿Cómo? Cuanto me parezca ser lo preciso responder, tanto te respondo, o lo que te parezca a ti. Es que yo tengo oído, dije, que tú puedes y eres capaz de enseñar, tú mismo,
a otro a hablar sobre las mismas cosas por extenso, si quieres, tanto que nunca se acabara el discurso, o también con brevedad, tanto que nadie lo expresaría en menos palabras que tú. Si quieres, entonces, dialogar conmigo, usa el segundo procedimiento, la brevilocuencia. Sócrates, dijo, yo me he encontrado en combate de argumentos con muchos adversarios ya, y si hubiera hecho lo que tú me pides. Dialogar como me pedía mi interlocutor, de ese modo, no hubiera parecido superior a ninguno, ni el nombre de Protágoras habría destacado entre los griegos. Entonces yo, que me había dado cuenta de que no estaba satisfecho de sí mismo por las respuestas anteriores y de que no querría de buen grado dialogar respondiendo, pensé que ya no era cosa mía permanecer en la reunión y dije: desde luego, Protágoras, tampoco yo estoy deseoso de que hagamos el coloquio en contra de tus opiniones. Sin embargo, cuando tú quieras dialogar de modo que yo pueda seguirte, entonces hablaré contigo. Tú, pues, según de ti se dice y tú mismo lo afirmas, eres capaz de sostener coloquios en largos discursos o en breves frases. ¿Por qué eres sabio? Yo, en cambio, soy incapaz de esos largos párrafos, ya que bien querría tener tal capacidad. Así que sería preciso que tú, que puedes lo uno y lo otro, cedieras, para que se hiciera el coloquio. Ahora, como no quieres, y yo tengo cierta ocupación y no podría aguardarte mientras tú desarrollas tus largas razones, porque debo ir a un asunto, me voy. De otra manera, aún estas te habrían escuchado con gran placer. Al tiempo que decía esto me levanté como para salir. Entonces, ya de pie, me toma Calias de la mano con su derecha, y con la izquierda me agarra de este tabardo 42, y me dice: no te dejaremos, Sócrates. Que si tú te vas, ya no tendremos diálogo de tal calidad. Así que te suplico que te quedes con nosotros, que yo a nadie oiría más a gusto que a ti y a Protágoras dialogando. Haznos a todos nosotros el favor. Y le contesté yo, ya me había levantado para salir. Hijo de Hipónico, continuamente me asombra tu amor por la sabiduría 43, y en especial ahora te elogio y te aprecio por ello, de modo que querría hacerte el favor, si me pidieses algo posible. Pero ahora es como si me pidieras que siguiera en la carrera a Crisón, cuando estaba en su plenitud del corredor de Hímera 44, o que con alguno de los corredores de largas carreras o de carreras de todo un día, compitiera en una, o lo siguiera. Te respondería que, mucho más que tú, yo mismo deseo seguirlos, pero no puedo, así que, si quieres acaso vernos corriendo a la par a mí y a Crisón, pídele a él que se avenga a ello. Porque yo no puedo correr deprisa, y él puede hacerlo despacio. Y si deseas oírnos a Protágoras y a mí, ruégale a este que ahora también me responda a mí, así como lo hacía, con breves respuestas y a las preguntas precisas. De otro modo, ¿cuál será el giro de los diálogos? Yo, al menos, creía que eran cosas muy diferentes el dialogar uno con otro y el hacer discursos en la asamblea. Pero mira, Sócrates. Parece que tiene razón Protágoras al pedir que le sea posible dialogar como quiera él, y a ti, a tu vez, como tú quieras. En ese momento tomó la palabra Alcibíades. No dices bien, Calias. El caso es que aquí Sócrates reconoce que no posee la capacidad de largos discursos, y se la concede a Protágoras. Pero, de ser capaz de dialogar y saber dar razón y recibirla, me sorprendería que cediera a cualquier humano. Sí, pues, Protágoras reconoce ser inferior a Sócrates en dialogar, ya le basta a Sócrates. Pero si se resiste a eso, que se dialogue con preguntas y respuestas, sin extenderse con un largo discurso a cada pregunta, haciendo retumbar las palabras y negándose a dar razón, y alargándose hasta que la mayoría de los oyentes haya olvidado sobre qué era la pregunta. Porque, en cuanto a Sócrates, yo salgo fiador de que no se olvidará, a no ser que bromee y diga que es un olvidadizo. A mí, pues, me parece que Sócrates habla de modo más ecuánime. Cada uno debe expresar su propia opinión. Después de Alcibíades, creo que fue Critias el que dijo: Pródico e Hipías, Calias me parece que está muy a favor de Protágoras, y Alcibíades siempre está codicioso de la victoria para el bando al que se inclina. Nosotros no debemos actuar parcialmente en favor de la victoria ni para Sócrates ni para Protágoras, sino pedirles, en común, a ambos que no disuelvan en el intermedio esta discusión. Después de las palabras de este, habló Pródico 45. Me parece que dices bien, Critias.
¿Por qué deben los que asisten a estos coloquios ser oyentes imparciales con ambos dialogantes, aunque no indiferentes? Que no es lo mismo. Ya que con imparcialidad hay que escucharlos a ambos, pero no conceder una adhesión neutra, sino dar más al más sabio. Así que también yo, Protágoras y Sócrates, creo que debéis ceder y discutir el uno con el otro con vuestras razones, pero no disputar. Pues discuten, incluso por su propio afecto, los amigos con los amigos, pero disputan los enfrentados y los enemigos entre sí. Y de este modo sería para nosotros una gratísima reunión. Vosotros, por tanto, los que habláis, gozaríais así entre nosotros los oyentes de buena estimación y no de elogios. Porque hay que gozar de buen aprecio en las almas de los oyentes, sin engaño, mientras que, en cambio, el ser elogiado de palabra muchas veces es propio de gente que se engaña en cuanto a su renombre. A la vez nosotros, al escucharos, sentiremos así un mayor goce y no placer, porque se puede sentir goce al aprender algo y al participar de la sabiduría con la propia inteligencia, mientras que se siente placer al comer o experimentar algo dulce con el propio cuerpo. Cuando Pródico dijo estas cosas, muchísimos de los presentes expresaron su aprobación. Tras Pródico habló el sabio Hipias. Amigos presentes, dijo, considero yo que vosotros sois parientes y familiares y ciudadanos, todos, por naturaleza, no por convención legal. Pues lo semejante es pariente de su semejante por naturaleza. Pero la ley, que es el tirano de los hombres 47, les fuerza a muchas cosas en contra de lo natural. Para nosotros, pues, sería vergonzoso conocer la naturaleza de las cosas, siendo los más sabios de los griegos y estando, por tal motivo, congregados ahora en el Pritaneo 48 mismo de la sabiduría de Grecia, y en esta casa, la más grande y próspera de esta ciudad, y no mostrar, en cambio, nada digno de tal reputación, sino enfrentarnos unos a otros como hombres vulgarísimos. Así que yo os suplico y aconsejo, Protágoras y Sócrates, que hagáis un pacto coincidiendo uno y otro en el punto medio, a instancias nuestras, como si nosotros fuéramos una especie de árbitros. Y, ni tú busques esa fórmula precisa de los diálogos en la excesiva brevedad, si no le resulta grata a Protágoras, sino suelta y deja floja la rienda a los discursos para que nos parezcan más espléndidos y elegantes, ni, a su vez, Protágoras despliegue todos los cables y, soltando velas, huya hacia el alto mar de sus discursos, perdiendo de vista la tierra, sino que ambos toméis un atajo intermedio. Obrad así, pues, y hacedme caso, elegid un árbitro, un juez, un presidente 49, que os controle la extensión moderada de las palabras de cada uno. Les gustó esto a los presentes y todos le aplaudieron. Calias dijo que no me soltaría. Y exigían que se eligiera un árbitro. Yo contesté que sería vergonzoso escoger un juez de las discusiones. Pues si el elegido era inferior a nosotros, no sería justo que el inferior arbitrara a sus superiores, y si igual, tampoco sería justo. Pues un semejante hará las cosas de modo semejante, con lo que su elección sería superflua. Así que elegid, entonces, a uno mejor que nosotros. En verdad, creo yo, es imposible elegir a alguien más sabio que Protágoras aquí presente. Si elegís a alguien en nada superior, con solo que lo designéis así, esto sería vergonzoso para él. Que se le dé un árbitro como a una persona vulgar, ya que a mí, en lo que me toca, no me importa. Mas propongo que se haga de esta otra manera, para que tengamos la reunión y diálogos que ansiáis. Si Protágoras no quiere responder, que pregunte él, y yo responderé y, al tiempo, intentaré mostrarle cómo creo yo que el que responde debe responder. Cuando yo haya contestado a todo lo que me quiera preguntar, de nuevo que él presente sus razones de modo similar. Si entonces no parece estar dispuesto a contestar lo que se pregunta, tanto yo como vosotros le rogaremos, como ahora vosotros a mí, que no destruya el coloquio. Y, para esto, no necesitamos en absoluto de un único árbitro, sino que presidiréis todos en común. Les pareció bien a todos que así se hiciera. Aunque Protágoras no estaba muy dispuesto, se vio obligado a acceder a preguntar, y, después de haber preguntado suficientemente, a dar de nuevo razón respondiendo por lo breve. Empezó a preguntar algo así. Creo yo, Sócrates, que, para un hombre, parte importantísima de su educación es ser entendido en poesía 50. Es decir, ser capaz de comprender lo que dicen los poetas, lo que está bien y lo que no, y saber distinguirlo y dar explicación cuando se le pregunta.
También ahora será la cuestión acerca del mismo tema del que tú y yo hace un momento hablábamos, sobre la virtud, pero trasladado a la poesía. En solo esto habrá diferencia. Dice, pues, en algún sitio Simónides 51 Escopas, el hijo de Creonte el Tesalio, que difícil es, por cierto, llegar a ser de verdad un hombre de bien 52 bien equilibrado de pies, de manos y de mente, forjado sin tara. ¿Conoces este canto, o te lo recito entero? Contesté yo. No es preciso. Lo conozco, y precisamente he dedicado mucha atención a este poema. Bien va, dijo. ¿Te parece que esté bien y correctamente compuesto, o no? Muy bien y muy correctamente, dije. ¿Te parece que está bien hecho, si el poeta se contradice a sí mismo? No, dije. Míralo mejor, dijo. Pero, amigo mío, lo he examinado bastante. ¿Sabes, pues, que al avanzar el canto, dice en otro lugar? Ni siquiera me parece ajustada la sentencia de Pítaco 53, aunque dicha por un mortal sabio. Difícil, dice, es ser un hombre digno. ¿Te das cuenta de que él mismo dice estas cosas y las de antes? Yo sí, contesté. ¿Te parece, pues, que estas concuerdan con aquellas? A mí me parece que sí. Aunque, al mismo tiempo, temía que insinuara algo, es que, dije yo, a ti no te lo parece. ¿Cómo va a parecerme que es coherente consigo quien dice esas dos cosas, quien, al principio, expuso que difícil es llegar a ser de verdad un hombre de bien, y, un poco más allá, al avanzar en el poema se ha olvidado, y a Pítaco, que afirmaba lo mismo que él, que difícil es ser digno, lo censura y dice que no lo acepta, cuando afirma lo mismo que él, de modo que cuando censura al que dice sus mismas cosas, evidentemente se censura a sí mismo, y, por tanto, o bien antes, o bien después, no dice bien. Al decir estas cosas despertó el aplauso y la admiración de muchos de los oyentes. Incluso yo, en los primeros momentos, como si hubiera sido golpeado por un buen boxeador, me quedé entre tinieblas y me dio todo vueltas, mientras él lo decía y los demás aplaudían. Luego, voy a decirte a ti la verdad, para obtener tiempo de examinar qué decía el poeta, me vuelvo a Pródico, y le llamo y digo: Pródico, que Simónides es compatriota tuyo, estás en tu derecho al ayudarle. Me parece que yo te llamo en mi socorro, como contaba Homero que el escamandro sitiado por Aquiles apelaba al Simunte. Querido hermano, el empuje de este hombre juntos los dos detengamos. 51, así ahora te reclamo yo, para que no nos destruya Protágoras a nuestro Simónides. Porque, en efecto, para reponer en pie a Simónides se necesita de tu saber artístico 55, con el que distingues el querer y el desear, como que no son lo mismo, y haces las otras muchas y hermosas distinciones que decías hace poco. Mira también, ahora, si eres de mi opinión. Me parece, pues, que no se contradice a sí mismo Simónides. Tú, Pródico, danos tu sentencia. ¿Te parece que es lo mismo el ser y el llegar a ser 56, o algo distinto? Algo distinto, Forseus, dijo Pródico. Luego, en los primeros versos, dije, el mismo Simónides expresaba su propio parecer. Difícil es llegar a ser de verdad un hombre de bien. Dices verdad, contestó. En cuanto a Pítaco, dije, le reprocha no, como cree Protágoras, por decir lo mismo que él, sino otra cosa. Pues Pítaco no llamaba difícil a eso, al llegar a ser digno, como Simónides, sino al serlo. Y no es lo mismo, Protágoras, según dice aquí Pródico, el ser y el llegar a ser. Si no es lo mismo el ser y el llegar a ser, no se contradice Simónides. Además, tal vez diría este Pródico y otros muchos, de acuerdo con Hesíodo, que es difícil llegar a ser digno. Porque delante de la virtud colocaron los dioses el sudor. Pero cuando uno llega a la cumbre de esta, después es más fácil guardarla, por difícil que sea 57. Pródico, al oír esto, me elogió. Pero Protágoras dijo: tu corrección, Sócrates, tiene un defecto mayor que el que corriges. Entonces contesté: mal lo he hecho entonces, Protágoras, y soy un médico ridículo.
Al curar, hago más grave la enfermedad. Así es, dijo. ¿Cómo? Pregunté. Mucha sería, dijo, la ignorancia del poeta, si dijera que es algo tan fácil conservar la virtud, que es lo más arduo de todo, según opinión de todos los humanos. Y yo contesté. Por Zeus. Con qué oportunidad tenemos por suerte aquí a Pródico en nuestra conversación, pues parece desde luego, Protágoras, que la sabiduría de Pródico es casi divina desde antiguo, bien que empezara con Simónides o que sea aún más antigua. Tú, que eres un experto en muchas otras cosas, apareces inexperto en ella, no como yo, que soy experto, por ser discípulo 58 de este Pródico. Y ahora me parece que no captas que lo difícil, de que hablamos, acaso no lo toma Simónides en la acepción que tú lo tomas, sino que pasa como con respecto a la palabra, terrible, que me reprende Pródico una y otra vez, cuando, al elogiarte yo a ti o a cualquier otro, digo que Protágoras es un hombre, terriblemente, sabio 59, y me preguntas si no me avergüenzo de llamar, terribles, a cosas buenas. Pues lo terrible, dice, es el mal. Nadie, desde luego, habla nunca de terrible riqueza ni de terrible paz ni de terrible salud, sino de terrible enfermedad, terrible guerra y terrible pobreza, en la creencia de que lo terrible es malo. Quizá, pues, respecto de lo difícil, los de Zeus y Simónides toman la palabra con la acepción de malo, o con alguna otra que tú no captas. Preguntemos a Pródico. Pues justo es preguntarle a este por las expresiones de Simónides. ¿A qué llamaba, Pródico, difícil, Simónides? A un mal, dijo. Por eso, entonces, reprochaba a Pítaco que dice que es difícil ser un hombre digno, como si le hubiera oído decir que es malo ser digno. Pues ¿qué otra cosa crees, Sócrates, que decía Simónides a no ser eso, al reprochar a Pítaco, que no sabía distinguir bien los nombres, ya que era de Lesbos y estaba educado en una lengua bárbara? Oyes ahora, dije yo, Protágoras, a este Pródico. ¿Tienes algo que objetar? Protágoras contestó. Dista mucho de ser así, Pródico. Que yo sé bien que Simónides usaba la palabra difícil, como todos nosotros, no en sentido de lo malo, sino como lo que no resulta fácil, y que se hace con muchos apuros. Es que también yo creo, Protágoras, contesté, que eso dice Simónides, y también este Pródico lo sabe, pero juega y me parece que está poniendo a prueba si serás capaz de defender tu propia tesis. ¿Por qué? De que Simónides no entiende por difícil, un mal, grande prueba es la frase que enseguida viene, a continuación. Dice. Solo un Dios puede tener tal dominio. Ciertamente no hubiera dicho eso, de que es malo ser noble, para luego decir que solo un Dios podría tener eso, ni solo a la divinidad adjudicaría a esa posesión. Impío, pues, llamaría Pródico a Simónides y, de ningún modo, natural de Zeus un grado. Pero lo que me parece querer decir Simónides en este canto, voy a decírtelo, si quieres ponerme a prueba en eso que tú decías, de cómo estoy en poesía. Pero, si prefieres, te escucharé a ti. Al oírme decir esto, Protágoras dijo. Cuando quieras, habla, Sócrates. Pródico e Hipias me invitaron con insistencia, y los otros también. Yo ahora, dije, intentaré exponeros cuál es mi opinión sobre este canto. El amor por la ciencia 61 es muy antiguo y muy grande entre los griegos en Creta y en Lacedemonia, y hay numerosísimos sofistas en aquellas tierras. Pero ellos lo niegan y se fingen ser ignorantes, para que no se descubra que aventajan en sabiduría a los demás griegos, como los sofistas que mencionaba Protágoras, y aparentan, en cambio, ser superiores en el combatir y en el coraje, pensando que si se conociera en que son superiores, todos se ejercitarían en ello, en la sabiduría. Ahora, pues, ocultándolo, tienen engañados a los laconizantes de las otras ciudades, y estos se desgarran las orejas por imitarlos, se rodean las piernas con correas, hacen gimnasia y llevan mantos cortos, como si fuera con estas cosas como dominaran los lacedemonios a los griegos. Pero, cuando los lacedemonios quieren tratar libremente con sus sofistas, y ya se han cansado de tratarlos a escondidas, llevan a cabo una expulsión de extranjeros, de esos laconizantes y de cualquier otro extranjero que se halle de visita, y se reúnen con sus sofistas, sin que se enteren los extranjeros. Por otra parte,
no permiten a ninguno de los jóvenes salir a otras ciudades, como tampoco lo permiten los cretenses, para que no desaprendan lo que ellos les enseñaron. En estas ciudades, no solo los hombres están orgullosos de su educación, sino también las mujeres. Podéis daros cuenta de que digo la verdad y de que los lacedemonios se hallan óptimamente educados en la filosofía y los discursos en esto. Si uno quiere charlar con el más vulgar de los lacedemonios, encontrará que en muchos temas en la conversación parece algo tonto, pero luego, en cualquier punto de la charla, dispara una palabra digna de atención, breve y condensada, como un terrible arquero, de modo que su interlocutor no parece más que un niño. De eso mismo ya se han dado cuenta algunos de los actuales y de los antiguos, que la conzar es más bien dedicarse a la sabiduría que a la gimnasia, conociendo que ser capaz de pronunciar tales frases es propio de un hombre perfectamente educado. Entre esos estaban tales de Mileto, Pítaco de Mitilene, Días de Priene, nuestro Solón, Cleobulo de Lindos y Misón de Quenea, y como séptimo del grupo se nombra al lacedemonio Quilón 62. Todos ellos eran admiradores y apasionados discípulos de la educación lacedemonia. Puede uno comprender que su sabiduría era de ese tipo, al recordar las breves frases dichas por cada uno, que ellos, de común acuerdo, como principio de la sabiduría dedicaron en inscripción a Apolo en su templo de Delfos, grabando lo que todo el mundo repite. Conócete a ti mismo, y, de nada demasiado. ¿Qué por qué digo esto? Porque ese era el carácter de la sabiduría de los antiguos, una cierta brevilocuencia lacónica. Precisamente de este Pítaco circulaba en privado esa expresión encomiada por los sabios, la de que, difícil es ser digno. Entonces Simónides, que era ambicioso de honores por su sabiduría, se dio cuenta de que, si borraba esta frase y la superaba, como a un atleta famoso, sería elogiado por los hombres. Contra esa frase y a causa de ella, intentando echarla por el suelo, ha compuesto todo su poema, según a mí me parece. Examinémoslo ahora todos en común, a ver si digo la verdad. Al principio del canto parecería una rareza, si es que quiere decir que es difícil hacerse hombre de bien, introducirlo por cierto, 63. No parece, pues, que eso esté colocado como para una simple y única afirmación, sino más bien que Simónides habla como disputando frente a la sentencia de Pítaco, así, al afirmar Pítaco. Difícil es ser digno, le contesta Simónides con disentimiento. No, lo que es difícil es llegar a ser bueno, Pítaco, de verdad. No, de verdad bueno, no aplica a ese término la verdad, como si de los que son buenos, los unos lo fueran verdaderamente, y los otros solo buenos, pero no, de verdad. Pues eso parecería bobo e impropio de Simónides. Sino que hay que suponer en el canto un hiperbatón del, de verdad, y así anteponerlo al dicho de Pítaco, como si entendiéramos que Pítaco hablaba y que Simónides respondía, al decir: amigos, es difícil ser digno, el otro respondería: Pítaco, no dices verdad, pues no ser, sino llegar a ser, por cierto, un hombre de